Ahí estamos. Bueno, buen día al resto. ¿Estás, hermano? Listo, perfecto. Bueno, como ven, todo se hace a pulmón y un poco esa es la belleza de la escritura sanjuanina y más de la escritura de los departamentos, que cada uno tiene su identidad para mí muy importante. Primero me presento, mi nombre es Matías Germán Rodríguez, soy abogado, soy autor y soy activista, y a veces invierto el orden, ese creo que es el más correcto. Me presento a veces, tengo el fallido de decir a veces que soy autor de profesión y abogado de hobby, y un poco así es la vida, ¿no? Y me invitaron para hablar un poco sobre derecho de autor. Nosotros el año pasado, bueno, después de notar una necesidad real de capacitar, de instruir, de enseñar derecho de autor, empezamos con una serie de charlas junto con la Sociedad Argentina de Escritores, dando charlas sobre derecho de autor. Un poco esa era la idea. La idea era básicamente explicar las bases del derecho de autor. En líneas generales, enseñar cuáles son las protecciones y cuál es la posibilidad que tiene cada uno de nosotros de permitir que sus obras sean protegidas a nivel general. Y después nos dimos cuenta de que esa necesidad que nosotros vimos originalmente con respecto al derecho de autor no era tal en todos los lugares, o no era igual en todos los lugares, ¿no? Notamos que cada lugar tenía su idiosincrasia, cada lugar tenía sus creaciones creativas, y por ende cada lugar tenía la necesidad de presentar formas distintas de pensar el derecho de autor, y empezamos a pensar las charlas en territorio. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Rawson, ahora tenemos la oportunidad de estar acá, esperemos que sea la primera. Y agradecer la invitación a la gente, a la organización de la Feria del Libro, agradecer la oportunidad de tener este espacio para poder charlar del tema, y sin ser tan vehemente con la parte de la capacitación, que es un poco la idea. Un poco lo quiero hacer más charla, como cuando organizamos las actividades en territorio. Tiene más una vocación de un ida y vuelta en primer lugar, y en segundo lugar tiene más una vocación de trabajar con la gente del lugar también. Y por eso es un orgullo que esté acá, colega de profesión, porque no es la misma visión que puedo tener yo pensando derecho de autor que puede tener una persona que haya nacido, se haya criado, haya vivido en otro lugar, y que tiene una visión diferente por el hecho de que tiene un arte diferente, y que creo que esas idiosincrasias propias de cada región, de cada lugar, de cada zona de la periferia, como me gusta llamarlo, porque odio el concepto de departamento alejado. ¿Alejados de qué? En todo sentido nos alejamos los que estamos en el Gran San Juan del resto, con respecto a lo que es la cuestión. En líneas generales, cuando uno habla de derecho a autor, está hablando de aquello que dice que algo le pertenece, ¿no? Es un conjunto de normas que lo que dicen es: esto es mi creación, esto es mío. Y si esto es mío, me pertenece por el mero hecho de que yo dediqué parte de mi vida a hacer un algo creativo. O sea, esto, que es un libro, o el libro del colega, no está protegido por derecho de autor, no es una obra protegida de derecho de autor porque tiene el ICBN, o porque tiene un registro, o porque se hizo. No, no, no. Pertenecen al autor los derechos por su actividad creativa. Todos los derechos. Que están a disposición del autor y bueno, y de sus colaboradores. Entonces, si esto es verdad, muchos pueden preguntarse, muchos preguntan, bueno, ¿para qué voy a hacer un registro, no? ¿Para qué voy a hacer el trámite, pagar el monto del ICBN, el monto de la declaración de NDA? ¿Para qué lo voy a hacer si solamente ya está protegido, pero me lo he hecho? Y termina siendo por una cuestión de requerimientos institucionales a veces, porque algunas instituciones te piden para avalarlo, a veces por respaldo legal, a veces por un crédito social. No es lo mismo una publicación informal, de formato más de distribución gratuita o paga, pero en formato de esquelas, o en formato de panfleto, que pensar un libro con su registro, con su cuestión. Pero también tiene una cuestión legal. Es la única forma que tenemos de probar que algo es nuestro. Lo que evita básicamente que otros se hagan cargo de un arte que no hicieron, y al mismo tiempo nos da cierto nivel de protección legal. Una protección legal a una obra, que cuando la ley de derecho de autor, que para mí hace agua en un montón de cosas, pero en su definición no es, el artículo 1 para mí es lo bueno que tiene, habla de producción científica, literaria, artístico-didáctica, sea cual fuere el modo de reproducción. Entonces, una ley que ayer estaba en la radio hablando de que fue de 1930, o sea, tiene casi 200 años, tiene casi 100 años, perdón, una ley que tiene casi 100 años,
no envejecen tanto, mantenga una cláusula abierta que permita que toda obra, no importa el formato, no importa el uso, no importa cuál sea el soporte, sigue siendo protegida por esos derechos de autor. Y en tal sentido me parece importante también, cuando hablamos de obras, hablar de obras en un sentido general. Entender que existen obras que son derivadas porque se inspiran en otros trabajos, obras colaborativas, que existen porque se hacen con otros, en ese caso el derecho de autor está repartido, una antología por ejemplo, pero también una canción o una película que tiene una veintena de personas afectadas a la producción. Y me parece también importante hablar de que cuando uno habla del derecho de autor en Argentina, por lo menos, tenemos la ventaja de que es más amplio que un derecho de autor en Estados Unidos, en un país donde haya common law. Porque no solamente hablamos de los derechos patrimoniales, que son los financieros, la posibilidad de hacer plata con la obra, sino también del derecho moral. Y el derecho moral pertenece al autor, no importa que se ceda, que se publique, que se firme un contrato editorial, que se distribuya. El derecho pertenece al autor completo y tiene un derecho de la integridad de la obra. O sea, nadie puede venir y publicar una obra de ustedes, por más que tenga el derecho cedido, sin pedirles permiso en primer lugar y alterando la obra. Si lo hace, inmediatamente esa obra es un plagio en toda regla y se puede denunciar y se puede dar de baja. También que cuando uno hace sesiones tiene que tener cuidado y leer muy detalladamente los contratos. Que sean sesiones que sean en el mejor de los sentidos licencias, no sesiones, que son permisos explícitos, a diferencia de las sesiones que son de todos los derechos, pero también que ser conscientes de qué estamos cediendo cuando firmamos de tipo de contratos editoriales. Y también, si estamos del otro lado y queremos hacer una producción editorial, promover sobre todo el uso de los contratos editoriales, que es algo que no hacemos muchas veces en las productoras locales, y eso tiene el costo, desgraciadamente, de que muchas veces queden en un limbo. Hay un montón de antologías muy hermosas y muy valiosas que son impublicables hoy, porque al no haber existido un contrato editorial, en líneas generales la única forma de publicarla es poner de acuerdo a 11 personas, o en otros casos a 13, conozco un par de antologías que necesitan poner de acuerdo a muchas personas porque incluso algunos autores fallecen, entonces los derechos hereditarios le pertenecen a otros y vuelve todo eso un limbo. Y también entender que impulsar también el conocimiento de las excepciones, que si bien nuestra ley de derecho, como digo, es muy vieja, entonces solo incluye el derecho a la cita y el uso científico, didáctico y cultural, también tiene cuestiones como las modificaciones que incluyen los formatos de accesibilidad, lo que implica que cualquier obra puede adaptarse para formatos con personas con discapacidad sin necesidad de la autorización expresa del autor original. La distribución de hechos de acontecimientos de bien público, por eso tenemos cosas como el CIPAR o cosas como los archivos históricos, porque eso tiene uso e interés público. Y también el derecho a reedición de obras que no han sido editadas por un tiempo que son 35 años, que son obras post-mortem. Que estas son obras de muchos autores, que a veces se pierde la línea hereditaria. Muchos departamentos tienen autores muy característicos de los departamentos que tienen perdida la línea hereditaria, básicamente. Se desconoce quién es el titular hoy de la obra. Y que también se sepa que eso se puede hacer, se puede distribuir en cualquiera de estos formatos. No tenemos desgraciadamente reglamentado el uso justo, no tenemos reglamentado el copyleft, ¿no? El copyright, estas cuestiones de disputa que existen en el inglés anglosajón. Sí tenemos reglamentado de facto el agotamiento, o sea, si el autor me vende el libro a mí y yo después lo quiero revender, el autor no puede perseguirlo. Y sí tenemos reglamentado las cuestiones del dominio público, que nos permiten básicamente que obras cuyos autores hayan fallecido hace 70 años puedan ser republicadas y distribuidas sin necesidad de pedir permiso o, en todo sentido, un dominio público pagante en caso de publicaciones formales de algunos tipos de publicación. Eso me parece que es lo importante. Que me parece que son herramientas que es importante que se conozcan a los fines de que estos autores, que son muy valiosos y que me parece que la historia muchas veces los pierde por estas cuestiones de derechos patrimoniales que se pierden a la línea sucesoria muchas veces, se permita que se puedan republicar y se puedan distribuir. En una segunda parte normalmente hablamos de los registros, y los registros tienen una parte que es bastante engorrosa,
En el espacio ahí, perdón que haga spam, pero en el espacio hay un par de tutoriales más simplificados de los que podemos encontrar a veces en las plataformas. Pero sobre los registros me parece importante hablar dos cosas, sobre todo. Primero, que el ISBN, que es el identificador de número que aparece atrás de un libro, no es un registro. Es solo es un requisito para el registro. Lo mismo pasa con ISRC, el ISRC, que es de música, de audiovisuales, las licencias Creative Commons, que son digitales y son gratuitas. No son un registro, son solo un número al que está asociado, identificador de la obra. El registro sí o sí se hace por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en tal sentido, también impulsarlos a que sepan que hoy en día tenemos una receptoría desde el año pasado de derecho de autor dentro de nuestra provincia, en el anexo de la legislatura. Y mientras ese espacio siga, nosotros podemos seguir registrando obras, tanto literarias como musicales, que incluso en la última gestión desconozco si se sigue manteniendo, pero había la posibilidad de grabar la musicalidad ahí mismo. Pero la registración de musical, que incluso las primeras 15 canciones son gratis porque lo compensa SADAIC cubre esas inscripciones, la posibilidad de registrar literario y también una oportunidad muy valiosa que se puede registrar obras inéditas. ¿Qué son estas? Son obras que ustedes aún no han publicado y ustedes hacen un registro preventivo antes de mandarlo, por ejemplo, en editorial en Buenos Aires. Eso es una cuestión que se me preguntaba mucho cuando empecé a dar las charlas. Mucha gente que tiene inéditos manuscritos que tiene miedo o desconfianza de mandarlo a una editorial a Buenos Aires con todo el sentido, porque son muchas historias que se escuchan, sobre todo musicales, pero también algunas casas literarias, de obras que uno envía a una publicación afuera y desgraciadamente esa publicación termina siendo publicada a nombre de otra persona. Ustedes con este registro que se puede hacer por un valor muy reducido, en este momento está en 1.500 pesos, pero incluso se puede bonificar a través de gestiones dentro de la misma dirección ahí dentro de la legislatura, tiene la posibilidad de hacer un registro de la obra y quedar asegurado de que no va a poder hacerse una copia. Es más, mi recomendación siempre es que ustedes hagan el registro inédito y se lo ponen a cada una de las páginas como pie de página, como encabezado, ahí arriba. El número grande, registrado, obra, tanto, tanto, tanto. Y con eso ustedes se aseguran de que la obra que distribuyan pueda ser cubierta. ¿Y qué se puede registrar? Casi todo. Audiovisuales, sonido, música, obras escritas, desde artículos a libros, a cosas que publiquen en Wattpad o en plataformas digitales, cualquier tipo. Videojuegos, software, obras dramáticas, tiene un orden aparte porque funciona con Argentores. Y hasta proyectos, planos, diseño de ingeniería, etc. ¿Qué no se registra ahí? Marcas, nombres comerciales e invenciones, porque eso ni siquiera hoy es el día es el viernes, el 26 es el día de la propiedad industrial y tiene otro registro aparte, pero también se pueden registrar. Y ideas. Esto siempre lo digo, las ideas son de dominio público, no pueden ser registradas. Una charla de derecho de autor no es una idea registrable. Si es registrable esta charla de derecho de autor, que cuando terminen van a poder ver en YouTube y además va a estar registrada mi nombre. Pero el concepto de una charla de derecho de autor no se puede registrar, precisamente porque entra dentro del concepto de las ideas. Los grises entran muchas veces en los proyectos. Por eso siempre yo digo que si tienen un proyecto que están pensando hacer, lo pasen a papel y lo registren, sea como obra inédita o sea como obra escrita. Eso a ustedes les da la garantía de que ese proyecto les pertenece. Por último, y ya empezando a cerrar, me parece importante hablar sobre las instituciones que colaboran siempre con la cuestión editorial. Porque no me pasó con este libro, porque este libro es de no ficción, pero cuando publiqué mi primer libro, el primer encontronazo que te encontrás es, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora qué hago con esta pila de libros que tengo? Que publiqué, que edité, que escribí, que trabajé, porque la distribución muchas veces nos queda a los autores. Es una lástima, pero desgraciadamente a los autores nos queda la cuestión de la distribución. En ese sentido, sobre todo, mi recomendación es evaluar beneficios y perjuicios. En primer lugar, los beneficios y perjuicios de publicar con editoriales o imprentas. Por ejemplo, algunos deciden publicar con editoriales porque les da un sello de calidad, les da cierto posicionamiento, pero tenés que negociar que el costo es mayor, mucho más caro que publicar con una editorial, así sea una editorial local, ni les digo una editorial de Buenos Aires, que por ejemplo tienen tiradas mínimas de 100 o de 200 libros.
Y además tiene una negociación de la libertad creativa que muchas veces algunas personas, algunos autores no están dispuestos a negociar, que tienen que ver con algunas editoriales hacen correcciones de estilo, otras solo de ortotipográfico y otras directamente a veces te mandan a reescribir un texto. Entonces, bueno, ese es el riesgo que uno asume. Cuando uno imprime con una imprenta, la libertad es absoluta, el costo es inferior, pero todo nos queda a costa nuestra. Y también importante, perdemos la capacidad de referato. Los libros de no ficción, mi recomendación es que nunca los publiquen por imprenta, porque pierden la capacidad de referato. Nadie les dice que este libro que yo tengo acá es verídico o es válido. Y esa capacidad de referato, y más si lo hacen autogestivo o lo hacen como independiente, les da el riesgo posible de que básicamente la obra no tenga cierta distribución, no se pueda participar en ciertas bibliotecas o eso incluso. También me parece importante tener en cuenta los roles de las asociaciones de autores, sean las sociedades de gestión colectiva, como CADRA, que se encarga de recaudar fondos, autorizar la distribución de publicaciones y básicamente ejercer legales en nuestra representación. CADRA es de autores, SADAI, CADRA, CAPIF en música, Argentores digamos, en obras de teatro, y sea asociaciones como CIPEA, SADE o las pequeñas organizaciones que ustedes pueden empezar a fundar desde acá, que me parece que eso también sería una buena oportunidad. Estos lugares son un lugar de encuentro en el cual nos encontramos entre autores y siempre puede permitirse la posibilidad de que de acá surjan asociaciones simples de escritores, como Escritores del Sol en Caucete, como los colectivos de escritura en Hachal, como en otros departamentos. También se puede pensar la oportunidad, y la dejo acá planteada, por si les interesa, aunque estoy seguro que a muchos sí, de pensar una asociación de autor de por sí. Y por último, hablar de la distribución, decir que muchas veces es la parte más difícil, por eso celebro este tipo de actividades que se hagan, porque la distribución depende de nosotros y ahí tenemos que buscar aliados. Las librerías, web y manejar bien redes, las bibliotecas populares, que son un espacio de distribución, y las ferias del libro, que son oportunidades también que uno tiene para lo que es la divulgación de lo que es nuestras obras. Tal vez, desgraciadamente, salvo que publiquemos con una editorial grande, muchas veces a los autores autogestivos nos toca publicarnos, leernos, corregirnos y distribuirnos nosotros. Pero antes de hablar de eso sobre el tema, prefiero darle la palabra a Leandro, que del tema sabe un poco y mucho. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y voy a dejarle la palabra a Leandro para que hable un poco sobre su camino del escritor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Me parece muy claro y muy necesario realmente ser consciente de este conocimiento que nos comparte, porque bueno, realmente uno cuando... Yo también soy abogado, trabajo en el Poder Judicial, digamos, tengo mi labor, pero la realidad es que, como él decía recién, cada día ser abogado se transforma más en un hobby que y uno quiere ser más escritor, quiere buscar los resquicios que le quedan al día porque es la realidad, a veces uno no puede negar lo que es también dentro suyo. Si bien tenía cierta idea de por dónde ir, de cómo poder registrar, cómo defender mi creación o mis creaciones, la realidad es que uno necesita que ese camino tenga certezas, que tenga luces, que tenga confianza. No solo que tenga, porque a veces uno cree y quiere saber si su obra o lo que está escribiendo o lo que escribe va a ser bien recibido, y esa garantía no la tenemos, creo que en nada de lo que hagamos en nuestra vida. Que nos guste a nosotros no significa nada, que le guste a la madre de uno o a la esposa, bueno, es un público muy gentil, pero la realidad es que a veces uno quiere explorar un poquito más allá, porque eso tiene que ver con la capacidad de expresarse. Ahora, cuando uno tiene una idea y tiene y se ve en condiciones de llevarla a cabo, adelante o materializarla, necesita ciertas garantías, ciertas seguridades. En mi caso particular, en principio pensé que era mucho más sencillo, después me di cuenta de que tenía que prestarle bastante atención, sobre todo en principio a la parte de corrección y sentido que tiene una obra, ¿sí? La asimilación del contenido. Creo que tuve que darle varias miradas, contraté una profesional específica que se dedicó a revisar mis capítulos y el contenido, como para darme cuenta si en realidad lo que yo quería expresar realmente podía ser recibido y entendido.
Una vez que pasé ese filtro y me di cuenta de que tenía una obra, empecé a difundir entre mis más íntimos lo que sería obviamente los primeros bosquejos, ¿sí? Los pilotos, como bien dice, y ahí me di cuenta de que había recepción. El segundo paso, al principio pensé que podía pensar en editoriales y ofrecerlo, y la realidad es que tampoco es un camino que uno dice, tengo una buena obra y seguro me la van a publicar, tampoco es una realidad. Esto de escribir puede empezar con un poema, con un relato y con muchas cosas, pero mi primera publicación formal, más allá de lo que pasó con San Juan Escribe y demás, que obviamente hay una editorial de fondo, sino cuando partió de mi propia iniciativa, pensé que también podía confiar en una editorial local. Y fue así. De hecho tengo la cercanía de constantemente hasta el día de hoy acercarme. Estoy hablando de la editorial Abdullah, que la realidad es que es una editorial con mucho crecimiento, que tiene mucha cercanía con el autor, que respeta mucho y que valora mucho lo que hacemos, y eso para el autor diría que casi todo, o sea, sentirse querido por lo que uno crea, porque esta obra, si bien yo ya me he desprendido de alguna manera con ella y ya me estoy enfrentando a nuevos desafíos, de hecho ahora estoy escribiendo una novela pero compuesta por relatos, algo medio difuso, pero Almas Regresivas y lo que representa hoy, que acá está exhibida, es una parte de mí, es una parte de una expresión, de un Leandro en un momento determinado. Y sentirla protegida, no solo en términos legales, sino también en términos artísticos, para mí fue una experiencia fundamental. Hasta el día de hoy, cada vez que la miro para atrás, siento que más allá de que puede gustar más o menos, es un producto final que realmente está bien concebido. Bueno, lo otro que te quería preguntar es, bueno, Leandro, además de ser escritor, trabaja en producciones audiovisuales. ¿Cómo, y eso lo pregunto hasta a título personal porque es algo que conozco muy por encima, cómo es la diferencia en lo que es registración y cómo es la diferencia entre lo que es guionar ficción y escribir ficción? Bueno, en realidad la ficción de por sí tiene una, como hablabas vos bien recién, o sea, una idea de base que obviamente el medio donde en definitiva se va a exponer o va a ver la luz es diferente, está pensado de manera diferente, pero la idea en principio, es decir, uno puede tener una novela que finalmente pueda ser un guión, o viceversa, un guión que se pueda transformar en una novela. En mi caso particular, primero que amo el cine, amo los cortos, amo lo que en definitiva es como decía, también pasa con la música, es como decía Cortázar, a veces uno se siente más cinéfilo que escritor o más músico que escritor. En definitiva no es ni actor o director de cine, y es escritor. Pero me decidí a estudiar guión de cine. Soy técnico de guión de cine también. Después mi esposa me dice, no sé cómo hacer para hacer todo eso y después venir y salir indemne acá. Pero bueno, todavía estoy vivo. Y la realidad es que bueno, creo que somos las personas, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿no? Que lamentablemente hasta cuando nos estamos yendo a dormir queremos seguir haciendo cosas. Esos estímulos y sobre todo en personas yo soy muy hiperactivo. Primero de movilidad y después ahora con el tiempo más creativo, porque puedo canalizar lo que me gusta. Yo creo que hacer lo que a uno le gusta le resuelve muchos de los problemas existenciales que puede tener. Y en cuanto al guión de cine, sí, la experiencia que tuve no de cine, sino de un corto que participó de un concurso. Se me propuso hacer el guión y realmente la diferencia que noté fue que yo tenía que coexistir constantemente entre lo que había creado como narrativa y obviamente con el director. Necesariamente era un constante ida y vuelta para que él poder plasmar en imagen las imágenes que yo había podido describir. Una vez que está esa base acordada, en definitiva, bueno, está la parte que le corresponde a él, que él, en este caso directores de cine, productores, fotógrafos y demás, es una base
que también hace a su libertad artística y su libertad creativa. Es decir, uno compone, genera una estructura, genera colores, líneas, circunstancias, pero después del momento, bueno, le corresponde la labor a otro. Así que en ese sentido fue una buena diferencia, una buena experiencia y una buena diferencia en cuanto a darme cuenta de un laburo y otro, pero lo bueno es que los escritores podemos encontrar en esa alternativa un rincón más para trabajar. Bueno, y lo último que quería preguntarte es, y después quiero ver si alguien tiene alguna consulta sobre cualquiera de los temas de los que hemos hablado, es ¿cuál fue el mayor desafío que encontraste tanto a nivel legalidad a nivel personal con lo que es la edición independiente, y un poco que nos contés dónde te podemos leer y qué podemos leer tuyo? Bueno, el impedimento por ahí uno busca tiene que ver con esto que les comentaba recién, ¿no? O sea, saber qué puede pasar con la obra. De hecho, es una obra que también, Alma en Regresión, una obra que está en Amazon, y Amazon tiene una discusión diferente, tiene un control diferente, uno constantemente yo miro, porque obviamente una cosa es el circuito legal argentino y otra cosa es cuando la obra sale hacia afuera. Ni hablar en términos de regalías, realmente uno ya ahí tenés que pensar de otra manera, Sin embargo, a veces está bueno para un autor local explorar esas alternativas, porque la verdad que en algunos aspectos yo he tenido más satisfacción, y esto no hablo, tiene que ver con lo que hablaba recién, el tema de la difusión de los autores locales en el propio San Juan. Esto que estamos haciendo acá en Pocito me parece fantástico, maravilloso. Uno puede esperar su obra, ver las obras de artistas sanjuaninos que van a estar viniendo a la feria, pero en algunos puntos yo he tenido recepciones en mismo Buenos Aires e incluso en otras partes del mundo de Alma Regresiva, que no podía creer que alguien la había leído y que alguien me estaba haciendo una devolución. Entonces eso es algo también que tenemos que pensar como artistas y como autores. Realmente hoy el mundo globalizado así como está nos puede dar muchas sorpresas. Entonces esa experiencia de abrir un poco más, pero con los cuidados un poco, como decía recién Germán, los cuidados legales también, porque digamos, Alma Regresiva podría estar en manos de otra persona, yo no lo sé, si realmente no estoy asesorado, pero bueno, es algo que creo que debemos explorar. El mundo más allá de San Juan, más allá de Argentina, está al alcance de una mano. Yo, de hecho, un poco jugando, tengo mi Instagram de escritor y mi Instagram de como que tengo el tipo Bruce Wayne, el alter ego ahí. Y bueno, la realidad es que uno tiene el de mis amigos, el de mi vida, tiene 500 seguidores y otro tiene 3000, como decir, y a veces interactúo con gente de otros lugares, autores, gente que leyó la obra y realmente son satisfacciones. Entonces creo que los límites reales están en uno mismo, si se los quiere poner, y el resto es nada, intentarlo, todos los días intentar algo nuevo. Y escribir es el privilegio que compartimos para todos los días crear algo. Por eso es que me parece que esto de hablar de la creatividad en personas creativas, pero que saben canalizar su creatividad, como quien encuentra en el baile, como quien encuentra en la danza o en lo que sea, una forma de ser y de expresarse, yo creo que eso hace a la sanidad psiquiátrica, psicológica de una persona. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, hacemos un pequeño espacio para si alguno tiene alguna consulta, una duda, algo que le quedó picando de todo lo que hablamos de un montón de cosas. Así que la idea era dejarles cosas pensando. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quiere preguntar? A mí me gustaría, por ahí, si querés compartir tu proceso creativo. ¿Es algo que llega? ¿Es algo que lo buscas? ¿Algo muy corto que puedas? Bueno, algo te conozco y ya me esperaba una buena pregunta. Para ver si tenemos una buena respuesta. Yo soy muy del contexto y hay semanas que no puedo escribir nada, además como tengo mi profesión y mis cosas, y hay semanas de que en media hora puedo escribir un poema, una inspiración,
El tema es saber vivir con la idea que se te viene. Yo suelo notar mucho lo que hago, tengo mis propias notas personales en el celular, que espero que nunca le pase nada porque los voy a perder, pero ahí tengo que se llama para escribir sobre, y yo creo que ya a esta altura lleva como 1500 páginas. Ya me cuesta escribir comienzos de cosas, pero constantemente vuelvo, es una fuente de las ideas que se me vinieron. O sea, voy constantemente esas ideas y después, como ya estuvo esa idea preconcebida, el comienzo de lo que empecé a escribir me conecta con esa idea, porque hay cosas que pensé, que digo, bueno, ¿y ahora cómo me conecto con eso? Qué buena idea que tuve. Bueno, yo sé que el comienzo, esas 2, 3 oraciones de lo que empezó, al leerlo me conecto. Entonces puede ser que esté, no sé, en una cena o en un lugar y estoy pensando en la idea y en un minuto o en un segundo la escribí en algún lugar y después ya dejo que sé que después cuando me encuentre con ese... porque el estímulo estuvo. Quiero escribir sobre esto. Y bueno, y sobre todo por ahí una cosa es escribir sobre ideas extrañas, raras, diferentes, que a mí se me viene, no sé, en la conversación que tuve con una persona, el ver a alguien, el notar alguna injusticia. Como yo le decía, yo trabajo en la justicia, a mí me llega muchísimo. Yo he escrito bastante sobre violencia de género, porque la he vivido, porque no solo tengo 2 hijas y mi esposa y mi madre y estoy rodeado de mujeres, sino porque he visto lo que es, y eso me ha generado estímulos creativos. Entonces está la idea, la anoto, genero un espacio en mi mente que sé que lo voy a poder encontrar nuevamente, porque está. Así que bueno, espero haber sido claro con la respuesta. Muchas gracias. No me lo preguntaron a mí, pero igual voy a responder. Yo creo que hay lo que es creativo. Yo he aprendido a disociar un poco, incluso hablo, porque tengo una cuenta de escritos que se llama Matallas Green, que es un seudónimo, y tengo seudónimo público, ¿no? Y tengo Abogado del Arte, y Abogado del Arte es mi trabajo, básicamente. Bien, tenía que caer 3 para que tuviera una razón poética. Entonces, a veces nace del mismo hecho de estar pensando, bueno, tengo 42 minutos de video justo y tenés que pensar en ese aspecto, tipo en la temporalidad, en que... ya eso, listo. Y a veces surge de eso mismo, de la misma derrotero que es la existencia, en un sentido más general. Y otras veces, como es mi trabajo, implica tener que sentarte y batallar contra la página en blanco en algún momento. Yo no escribo máquina de escribir, yo lo que veo es un cursor que titilea así como... te hace el mismo titileo del corazón el cursor, cuando no estás escribiendo nada. Y batallar contra la página en blanco, a veces le ganás, a veces tenés que irte a correr y se te pasa, a veces tal vez estás una semana sin escribir. Yo vivo de escribir porque soy investigador, entonces hay momentos en los cuales no puedo no escribir. Hay un secreto, cuando trabajás de lo que amás, nadie te dice que es igual o peor que trabajar de algo que no te gusta. A veces, y otras veces el 5% del tiempo, el 95% del tiempo es lo mejor mejor decisión que tomé en mi vida, trabajar de escribir. Pero ese 5% del tiempo es una batalla constante contra la página en blanco, pero de esa misma historia, o sea, de eso mismo puedo escribir una historia. Y creo que ahí está la ventaja, ¿no? De la incapacidad de escribir hay una historia en sí misma. Y encontrar las historias en cada uno de los lugares en los que te vas encontrando. La caída 3 veces del banner, obviamente que va a ser una historia. Y así con cada una de las cosas que uno vive. Tal vez así impublicable porque no es buena. Y después ese es el trabajo que es lo peor. Para mí la peor parte de escribir es la reescritura. Que es cuando tenés que leer y decir, bueno, esto que escribí, que estaba muy sentimental cuando lo escribí, es una porquería. Y esto que escribí estando en el momento más soso de mi vida, tal vez sea lo que más va a transmitir de lo que he escrito nunca. Y esa batallar con la escritura catarsis, la escritura profesional, la escritura creativa, es un poco en el que uno oscila siempre, todo el tiempo. Muchas gracias. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo quería preguntar, a ver, el momento en el que ustedes dos... Ahí te la acerco. ¿Cómo están? Quería preguntar cómo es el momento en el que ustedes se dieron cuenta de que estaban escribiendo, de que eran escritores. El momento en el que dijiste, che, soy escritor. ¿Te costó reconocer? ¿Les costó reconocer eso?
respondo primero y mirá, realmente vos sos escritora, ¿viste? Es una pregunta que se sabe. Es difícil porque nuestros egos institucionalizados nos suelen ubicar en espacios donde uno debe ocupar y ser ahí, ¿no? A mí me costó muchísimo. Yo empecé a ser escritor, si te puedo decir en un momento exacto, con 35 años, y yo ya tengo 43, es decir, hace poco. Pero era tal la confluencia y la energía que llevaba en mí que sucedió, y sucedió como tenía que suceder. Antes estaban todo el tiempo encontrándome, siendo padre, siendo esposo, siendo abogado, pero en algún momento debo decir que me provocó una cierta frustración no darme cuenta antes, más allá de que creo que, como te decía recién, es el momento justo, y me llevó a una especie de depresión que tiene que ver con un poco asumir ciertas actitudes sociales, familiares, que se despegan de lo que sos. Ser escritor a mí me acercó más a ser lo que quiero ser y me siento que soy. A partir de ahí he fluido un montón, incluso con la hoja en blanco. O sea, sigo siendo escritor cuando ni siquiera no tengo nada para decir. Pero en definitiva sé que hay no quiero decir un don porque es demasiado grande decir eso, pero me parece que poder decir las cosas y escribirlas y sentarte y explicarlas de una manera con ciertos tintes es algo fantástico. Entonces, en definitiva, agradezco haberme dado cuenta, y la pregunta es buenísima. Yo voy a tener un privilegio que es responder usando armas del preguntador. Es un animarse a sentir, básicamente. Yo creo que hay una frase que creo que es, no me acuerdo de quién es en este momento, pero que dice que para mí pasó de ser, como decía Sacheri, una forma de conciliar el sueño a un acto de supervivencia directamente escribir. Hoy en día es un acto de resistencia escribir. Tengo algo impublicable que se llama, basado en un poema de un autor sanjuanino que se llama Crecer se paga en negro, que estoy escribiendo ahora. Y es un acto de resistencia, de ver, de convivir con la realidad en ocasiones y responderle a esa realidad a través de la ficción, ¿no? Mentir para decir la verdad. A veces es eso. Y otras veces, cuando empecé, era una forma de también decir todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todo lo que a lo más profundo me interpelaba, de una manera lo suficientemente catártica como para poder sacarlo, de la manera suficientemente creativa como para que sea leíble y que a alguien le interese, que también es importante, y de una manera lo suficientemente útil como para no tirarle un carpetazo a alguien, básicamente, que termina siendo... Porque a veces uno termina escribiendo cosas y también escribir es un privilegio. Una cosa que también aprendí es que nadie tiene derecho a réplica, o sea, salvo que te pelees con un autor. Pero si yo salgo con un autor, a él sí me va a tener derecho a réplica. Si salgo con una autora, va a tener derecho a réplica. Si salgo a tomarme un café con un amigo que no escribe, no va a tener derecho a réplica. Entonces, si de pronto nos discutimos por algo. Entonces también ese privilegio de escribir, hoy en día lo siento más como una posibilidad de contar historias. Y si hay gente que no se anima a contar historias, o no puede contar historias, o siente que no puede contar historias, para mí todos somos escritores, pero hasta tanto se anime, es la posibilidad que te da una herramienta para contar esas historias que sentís que se tienen que contar y que no necesariamente las puede contar el autor o el protagonista. Muchas veces para mí eso es el proceso. Pero en el fondo termina siendo eso, animarse a todo, a narrar, a escribir, a contar, a decir las historias, y por eso me parece que el título de tu obra es una buena respuesta a esa pregunta. Sí, es una responsabilidad, ¿no? Sí. Más allá de que sea un acto político, también escribir, que es político, es una responsabilidad, porque le estamos transmitiendo al otro. Por supuesto, no solo lo es,
Y creo que es el rol más importante que tiene la escritura. El hecho de que muchos de estos pibes que estén acá jugueteando con libros, mañana van a escribir cosas mejores que nosotros. Y también servir en ese sentido uno como un inspirador, como una guía. O sea, yo ayer lo hice en un posteo cuando hablaba por qué voy a ir ahora dentro de un rato a la marcha, ¿no? Decía, yo voy porque quiero que los que estén ahí sean mejores que lo que yo soy hoy. Y lo mismo me pasa con la escritura, ¿no? Yo escribo y hago estas charlas y hago las actividades de la escritura casi como activismo, sin serlo del todo, porque no suscribo del todo esa filosofía, bajo la premisa de que yo quiero que los que están y los que prestan atención mañana sean mejores escritores que hoy soy yo. Y eso es lo importante. Y cuando lo sepan, bueno, que sepan que tienen un aliado, escritores, músicos, artistas, audiovisuales, o todos juntos. Hay gente que le hace a todo, no es mi caso. Que mañana sean mejores y que esos mejores tengan ya alguien que les dice, mira, vení por acá, no vas a tener que estar golpeando puertas como tonto un año para ver quién te puede publicar tu libro. Y creo que esa es lo más importante. No sé si hay algo más. ¿Despedimos? Sí, nos encontramos de verdad tampoco. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre era Germán Rodríguez, abogado del arte en todas las redes sociales, por si les interesa. También Batallas Green, si quieren escribir, pero si les interesa lo que vine a hablar en particular.